Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy anfitriona Pris. Y pues bueno, traemos un tema lo suficientemente interesante porque hay muchas versiones encontradas, hay gente que dice si existe, hay gente que dice que no existe, pero yo aquí te traigo una crónica lo suficientemente interesante. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? Pues ni nada más ni nada menos de lo que es el oro monoatómico. Recordemos que en muchas de las ocasiones nos han dicho, sí, sí existe, no, no existe. Lo usan los reptilianos, no, no es cierto, es pura fantasía. Yo aquí te traigo algo que va con respecto a esto y de cierto modo también parece que hay gráficas sobre este hecho, sobre todo también pendientes de el Egipto antiguo, ¿no? Que pues yo creo que también ha de estar asentado en las tablillas sumerias. Te voy a mostrar la imagen que me parece muy interesante y que hay que decir que para mi gusto es algo que debes de ver, y aquí está esta gráfica donde supuestamente se ven a estos faraones y todo, donde hay el circulito, supuestamente está recibiendo lo que es este polvo llamado el oro monoatómico. Y te voy a empezar a contar lo siguiente. Resulta que hay un científico en California llamado Brian Desborough que habla de esto del oro monoatómico y que su estructura no es así como el oro, como vemos la pepita de oro, sino que pudiera verse de la siguiente manera, y te voy a mostrar esta gráfica que me parece interesante. Quedaría así como este polvo blanco, o sea, así se vería el oro monoatómico, que pues bueno, si vemos es la piedra ya super molida, y aparte de todo no se ve tan fina como se vería el polvito blanco feliz o como la harina. Entonces tiene una estructura bastante interesante lo que es esto. Y lo que te puedo decir es que sería una estructura atómica bidimensional, uno o dos átomos trabajando juntos. Ya vieron cómo se ve el polvo. Mientras que el oro común tiene una estructura tridimensional, 10 o más átomos trabajando juntos. Esto sería todo lo que englobaría de forma científica. Ahora bien, ahora sí que lo que se dice que cuando tú ingieres este oro monoatómico, ya sea que lo consumas por la boca, que te lo inyecten, dicen que incrementa la capacidad de acarreo del sistema nervioso por 10,000 veces. O sea, haz de cuenta que estás consumiendo polvito feliz, pero en lugar de dañar tu organismo, como que lo viene a despertar, vamos a llamarlo así, o a cambiar algo con esta estructura. Ahora sí que te permitirá procesar cantidades de información como una supercomputadora. O sea, como que eso va a activar las neuronas de tu cerebro. Y cuando ya hayas absorbido lo suficiente, te permitirá conscientemente moverte a través de otras dimensiones o cambiar de forma. Esto es lo que dice que ayuda el oro monoatómico. Pudiera ser fantasía, pudiera ser realidad. Digo, aquí yo no te estoy asegurando nada, ni te estoy diciendo que alguien vino y me sopló los datos por tener contacto. No, o sea, es lo que se está comentando. Además, te puedo decir que pues vas abriendo vastas áreas que nosotros no vemos, no usamos en este mundo tridimensional.
y bueno, va alineando lo que dicen las células del cerebro para que ellas pues empiecen a activarse y empiecen como que a tener conexiones unas con otras. A decir verdad, y lo más interesante, que si consumes este suficiente oro monoatómico, vas a comenzar como que a brillar, o digamos que tu cuerpo físico se va a volver luminoso. Mala la comparación, lo vamos a decir así, como cuando vimos un capítulo radioactivo donde confunden al señor Mr. Burns y que su aura luminosa es por los desechos radioactivos. Más o menos así se plantearía el asunto. Y hay también que los dioses de los que penden, y se ha hablado en este canal de los reptilianos, que son hijos de estos, que dicen que brillaron como el sol. Ha de estar asentado en tablillas sumerias, en Egipto, en este tipo de cuestiones. El oro monoatómico, lo que dicen, se puede hacer del oro común y corriente, y puede ser procesado con ciertos minerales. Y dicen que esto se encuentra en lugares como Arizona, ya saben, en nuestro país vecino de arriba. El verdadero significado de las referencias de lo que vendría siendo el oro y minería viene, les digo, en las tablillas sumerias, desde ahí, y luego vienen estas gráficas de Egipto, y viene de esta excavación de el oro. Además, fue procesado de tal manera que por eso se llama monoatómica. Y esta sustancia, lo que dicen es que le da a estos entes llamados reptilianos habilidades para procesar más rápido. No es que sean más inteligentes, la neta, sino que con el consumo de esto, los datos los procesan más rápido, haciendo, según esto, que sean más inteligentes. Claro, si de verdad existe, puede ser un factor de que pues no convendría que el ser humano tuviera acceso directo, porque entonces las cosas cambiarían bastante de ser que esto sea priorizado como verdad. Además, que también pueden cambiar con esto de forma, debido a estas grandes cantidades de energía que están absorbiendo y que pueden contener y procesar. Los antiguos egipcios, sumerios, babilonios, fenicios, entre otras culturas, dice que usaron esto, y hoy en día comentan que la élite gobernante también lo hizo. Así incrementaban este potencial mental, y pues a gente que va de pie, o como tú como yo, esta información ha sido negada. Obvias razones, ¿no? No van a querer que sus esclavos sean más inteligentes que estos, ¿no? Y dicen que lo mismo continúa hasta el día de hoy, guardados en las escuelas de misterio. O sea, no hay con que alguien vino y me lo dijo desde el cielo, o sea, esto va mediante pura investigación. Y entonces esto fue pasado a niveles más altos, y conocemos ahora a las sociedades secretas que nos han venido hablando de todo esto, como el Club Bilderberg, como Skull and Bones, todas estas sociedades secretas que nos han hecho creer que están datadas en el pasado y que a ciencia cierta todavía existen. El oro monoatómico también tiene propiedades curativos. Alinea también las células
para llevar mucha cantidad de energía de luz, y así va dispersando estos bloqueos y desequilibrios que llamamos enfermedades o dolencias. Imagínense si hoy en día el ser humano tuviera esa capacidad, ¿no?, de tener acceso a cualquier persona. Vamos a comentar de que sería menos enfermedades, el proceso de desarrollo mental sería, ¿para qué les digo, no? Y además, lo más interesante es que venga toda esta información dentro de las tablillas sumerias. De hecho, se le denominó que era lo que los Anunnaki a eso vinieron, por el oro. Y lo que se dice es que Enlil, cuando llegó a la Tierra en persona, este mando de la Tierra fue transferido a estos supuestos hermanos Enki a Enlil, y fue entonces como este nombre de Enki cambió a Ea y se denominaría como Señor de las Aguas o del agua, en vez del Señor de la Tierra. En los textos sumerios se explica que en una época pues bastante temprana, como la llegada de estos dioses a la tierra, se acordó una separación de poderes. Esto viene en las tablillas. Anu eran los cielos y gobernaría el 12º planeta. Enlil entonces mandaría aquí en la tierra, y Enki se haría cargo de algo que ellos denominaban como Abesu o Apsu, que sería en acadio esta palabra, dejándose llevar por lo que sería el acuoso, o como lo denominaron Ea. Los expertos que han leído estas tablillas sumerias tradujeron Apsu como profundidad acuosa, suponiendo que esto viniera también dentro de la mitología griega. Enlil representaba a Zeus, porque parece que han sido los mismos, y Zeus y Ea era el prototipo de Poseidón, o el dios de los océanos, como lo comentaban en las tablillas. En otros casos se podía hacer referencia a que Enlil tenía ese mundo superior y los Ea como un mundo inferior, digamos que una división. Los expertos dicen que Enlil controlaba la atmósfera de la Tierra, mientras que era el soberano de aguas subterráneas, diríamos el inframundo, o como en griego está el Hades, en el que se supone creían los de Mesopotamia. El mismo término para el abismo se deriva de esta palabra llamada Apsu, y nos trae lo que son esas aguas profundas, oscuras, de peligro, y que uno se puede hundir ahí y desaparecer. A medida que estos textos de Mesopotamia hablaban de este mundo inferior, los expertos que iban traduciendo estas tablillas lo hicieron con el término Unterwelt, mundo subterráneo. Y no es curioso el caso que también en nuestra cultura antigua también se mencione como una especie de inframundo, y también se le denominó con el nombre de Tontewelt, o el mundo de los muertos. Vamos a decir que los que estudian a Sumeria se le llaman sumerólogos, y de algún modo han traducido el término para la palabra Netherworld. En los textos de Mesopotamia que tuvieron malas interpretaciones fueron los que constituyeron una serie de liturgias que
decían sobre la desaparición de Dumuzi, mejor conocido como el dios Tamuz, así fue como le pusieron, de estos textos bíblicos y cananeos. Y fue con el que Ishtar e Inanna, como se le denominó también, tuvo su amorío y desapareció y buscó este mundo interior. Vamos a decir que lo grande que era Tamuz y Liturgit, y se le llama Und Werwadetz, que de hecho lo denominó así P. Maurus Witzel. Hay unos textos que puedes checar que son los textos de Tammuz, donde empieza esta historia sumerios y acadios. Pero les digo, conforme se van traduciendo estos textos, sí puede haber errores. Yo no digo que no, porque hay palabras que hay que adecuar para hacer un entendimiento al idioma que tenemos hoy en día. Traducido si quieres al inglés, al francés, al español, como tú lo quieras. Estos relatos épicos de esta búsqueda de Ishtar se tomaron por un viaje al reino del inframundo. Como sucede también, les digo, siempre nos vamos a referir a los mayas con ese complejo pensamiento que tenían tanto de arriba como de abajo. Y esta va siendo también su posterior retorno a la tierra de los vivos. En estos textos, que vendrían siendo sumerios y acadios, describen que Inanna Ishtar, como se le conoció, se fue a ese mundo inferior, y nos dice que la diosa decidió hacer una visita a su hermana, porque pues no nada más eran ellos dos, recordemos que llegaron varios y son los que se perpetúan con el nombre de los dioses, y es Erexkisgal, señora del lugar. Ishtar no fue ahí ni muerta ni contra su voluntad fue viva y sin que la invitaran. Ella se invitó sola, abriéndose paso ante el guardián a base de amenazas, y le dijo lo siguiente, te lo cito textual: si no abres el pórtico para que pueda entrar, haré pedazos la puerta, destrozaré el cerrojo, haré pedazos las jambas y arrancaré las puertas. Lo cual quiere decir que pudiera ser que se interpretara como el inframundo como la cuarta dimensión, y que tenían la posibilidad, si es que son seres interdimensionales, de entrar y salir a su gusto hacia la tercera dimensión. Tal vez sea así. Y una a una, Ishtar abrió las 7 puertas que llevaban a la morada de Erexkisgal, y cuando por fin llegó y Erexkisgal la vio, literalmente montó en cólera. El texto lo que dice Acadio, que estalló en su presencia, o sea que por lo que se ve también tenían esas emociones, ¿no? En el texto sumerio, y que se ve que es vago, en cuanto al propósito de este viaje o a las causas de la ira de Erexkisgal, revela que Inanna esperaba este recibimiento, se esforzó por notificar este viaje con la antelación al resto de las divinidades principales, porque recordemos que siempre en textos antiguos se hablan de estas divinidades o dioses, no de un solo dios, y se aseguró que harían por rescatarla en caso de que fuera hecha prisionera en lo que denominaban el Gran Abajo. Y sí, tenían relación de esposo, esposa, de todo este tipo de cosas, como te lo estoy contando. Ahora bien, el esposo de Erexkisgal y el señor del mundo inferior era Nergal, y llegó al Gran Abajo, o a lo que denominaríamos nosotros al inframundo, y se convirtió en su señor. No solo ofreció la luz de la naturaleza humana de los dioses,
sino que también nos demostraron que este mundo podía ser cualquier cosa menos un mundo de muertos. Les digo, pudiera ser otra dimensión que el ser humano no ha podido alcanzar. El relato, hay varias versiones así, que comenzaba con un banquete y que los que eran invitados de honor eran Anu y Enlil y Ea. Este banquete se celebraba, se dice, en los cielos o en una dimensión más arriba, who knows, ¿no? Pero no en la morada de Anu, que tenía él el planeta número 12. Y quizás, asentémoslo con palabras que podamos comprender, tenían a bordo de una nave orbital, pues cuando Erekisgal no pudo ascender o reunirse con ellos, los dioses dicen que le enviaron un mensajero que descendió la larga escalera de los cielos, llegó a la puerta de Erekisgal. Tras recibir la invitación, Erekisgal dio instrucciones a su consejero Namtar. Ahí nos podemos dar cuenta que pues algo pasó ahí en la antigüedad y que viene también muy relacionado de cómo se darían cuenta de que aquí había ese oro y cómo empezar a procesarlo de tal manera, porque parece ser que ya tenían estos supuestos dioses conocimiento de cómo hacerlo o de dónde, ¿no? Lo pudieron obtener desde una primera ocasión. De ser que les digo que esto sea completamente cierto. Y te traigo pues un poquito de historia que tiene que ver con estos Anunnakis y cómo obviamente pues yo creo que lo empezaron a sacar de la tierra, de ser cierto en una antigüedad, y sobre todo que también se ve que hubo pictogramas de esta primera escritura sumeria, y sobre todo donde había distintos procesos metalúrgicos, sino que también había el origen de los metales que ya se encontraban en las minas que estaban pues aquí en nuestro planeta Tierra. Los términos del cobre y del bronce se denominaban en una antigüedad como piedra bella y brillante, y el oro era el metal supremo de la mina, o se habla de que también era refinado, que era purificado, brillante. La pregunta aquí es, ¿cómo sabían los sumerios de tanta metalurgia? ¿Y cómo poder procesar el oro a algo más brillante? Nada más te lo estoy dejando aquí como pregunta, porque sí es fascinante cuando te vas metiendo estos textos y vas sabiendo este tipo de historias. También hay figuras donde se habla de estos pozos que se hacían en las minas y que se ve en las gráficas rudimentarias así como si fuera una flecha hacia abajo, y cómo hacían, yo creo que para hacer estos hoyos para extraer. Las amplias referencias que se hacían de oro y otros metales en estos textos antiguos sí sugiere lo que es cierta familiaridad con la metalurgia. Les digo, estaban muy adelantados, yo creo, o estos que se denominan dioses ayudaron mucho a este conocimiento. Ya existía comercio de los metales en los mismos inicios de la civilización, consecuencia de que ya se conocía
que la humanidad había heredado de estos dioses, lo que se dice en los textos, y que ya estaban involucrados en la minería y en la metalurgia mucho antes de la aparición del ser humano. Hay estudios en los que se vinculan estos relatos divinos también con la cultura mesopotámica y además con una lista bíblica de patriarcas antediluvianos que estaban señalados según en la Biblia. Tubal Caín fue un artífice del oro, el cobre y el hierro, y fue mucho antes del diluvio. Ahí más o menos te lo comento. Lo que es en el Antiguo Testamento, se habla de la tierra de Ofir, que estaba, según, por ahí en un lugar de África, como una fuente de oro en la antigüedad. Los barcos también en aquella época del rey Salomón partían de Eizon-Wenber, que es o se denominaba como el actual Elat, y estos atravesaban el Mar Rojo e iban a Ofir, y de ahí trasladaban el oro. Y esto intentaban evitar demoras en las construcciones. Cuando estábamos hablando aquí ya de Jerusalén, Salomón llega a un acuerdo con su aliado que se llamaba Hiram, rey de Tiro, para mandar una segunda flota a Ofín por una ruta alternativa. Entonces, de que ya sabían cómo estaba el asunto, se sabía. Y todo, pues esto enseñado por los dioses, ¿no? Y sobre todo, hay que destacar que también en Egipto se usó mucho y era muy preciado el oro. De igual manera sucede con nuestras culturas antiguas, que también se habla mucho del oro, ornamentos y demás. La cuestión está aquí. Ya sabrían también nuestros prehispánicos esta metalurgia tan avanzada y que ya estuvieran procesando este oro monoatómico. La verdad habría mucho que aprender de estas culturas antiguas y quién sabe si realmente pudiéramos, ¿no?, dar con una verdad tan palpable, pero creo que es muy interesante que si es así, pues ya sabemos, ¿no?, que a lo mejor de donde vienen, según estos dioses y según los textos antiguos, que algunos también hablan de esta Nibiru, muchas de las ocasiones todavía no se ha predeterminado que es Nibiru. Una nave espacial, un planeta que se destruyó y que todavía no tenemos a ciencia cierta qué fue. Si es así, pues podríamos empezar a preguntarnos ¿por qué? ¿No? Se metieron a la brava, ¿no?, en el planeta Tierra para seguir consumiendo su oro monoatómico. Y de ahí es que vengan todas estas interesantes historias que viene de las culturas antiguas. De hecho, quien habla también del 12º planeta es Zecaria Sitchin, que la verdad por algo ha sido tan mencionado. Necesitarías definitivamente echarte un clavado a todo lo que ha escrito Sitchin para sacar tus propias conclusiones, si tanto es verdad o mentira, y es muy riesgoso negar y decir que todo lo que escribió Sitchin a su perspectiva es mentira.
Tendrías que superar a escritores así para sacar tus propias investigaciones, porque hay mucha gente que se cree lo que le diga cualquiera en lugar de tener su propio criterio para saber si realmente todos los escritos que hay sobre las culturas antiguas todas son mentiras. A ciencia cierta tendríamos que viajar en el tiempo nosotros mismos para constatarlo, y de cierta medida nosotros tendríamos una percepción, otra persona tendría otra y una tercera tendría otra percepción. Así es que aquí te dejo qué onda con lo del oro monoatómico y un poquito de cómo se relaciona con estas culturas antiguas. Y siempre nos quedará la duda porque de verdad hay historias muy contradictorias diciendo que esto no existe, y hay gente y científicos que comentan que sí existe. Entonces la última palabra va a ser la tuya. Yo nada más te traigo esta información, y que también hay que decir que otro de los que ha de estar pero bien seguro de que si existe o no, y sería cuestión de que alguien se lo preguntara en alguna ocasión, David Icke. De ahí en fuera no puedes desestimar a todo el mundo que tenga una teoría diferente solo porque hay gente necia que quiere a veces con una camarita convencer a base de mentiras y de alucines. Yo te recomiendo que mejor seas tú tu propio crítico, que investigues tú, y que no les dejes todo a otra persona, porque lo más importante es que tú fomentes tu propio criterio. Para eso existimos nosotros de conocimiento humano. Por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.